chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar de nuestra clase de Ciencias Naturales sobre un tema que precisamente ya hemos visto antes, pero vamos a avanzar con algunos otros temas nuevos. Vamos a comenzar. Como recordarás, hemos visto hasta el momento todo sobre los seres vivos y también sobre el tipo de reproducción que hay entre ellos. Pero recordarás que al final hemos visto también sobre los pequeños microorganismos que existen y que también son seres vivos. Ellos también participan en la descomposición de algunas cosas que son los alimentos y el día de hoy vamos a hablar sobre ellos. Es muy importante porque, recuérdalo, los descomponedores son el último paso en la cadena alimentaria y por lo tanto también están presentes en la alimentación. La alimentación es una parte fundamental de los seres vivos y precisamente los seres humanos se han alimentado desde el principio de los tiempos. Entonces, los investigadores creen que la cocción de los alimentos, que fue una manera en la que los seres humanos descubrieron que precisamente al dejar un pedazo de carne cerca de la lumbre, posiblemente esta fue cocinándose poco a poco, incluso se quemó, pero sucedieron dos cosas muy importantes. La primera que descubrieron es que precisamente se cambiaba el sabor y la textura de los alimentos, por lo tanto era más agradable comerlos cuando estaban cocidos. Así se cree que precisamente se descubrió cómo se cocinan los alimentos. Pero una segunda cuestión muy importante que los científicos es lo que resaltan, es que al cocer los alimentos se facilita la digestión. Y esto era algo muy importante en la época en la que los seres humanos estaban conviviendo con muchos seres salvajes y tenían que luchar para sobrevivir. Este descubrimiento fue algo muy importante, ya que precisamente no podían conservar esos alimentos para poder consumirlos después. Una vez que había cazado algún animalito, debían de consumirlo, porque al día siguiente probablemente esa carne ya no podría ser consumida o les haría daño. De esta manera descubrieron que precisamente al cocinar los alimentos se pueden conservar más tiempo. Y bien, ahora con esta pequeña introducción, creo que entenderás de qué es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy estamos hablando sobre la conservación de los alimentos. Así como te acabo de mencionar precisamente, la conservación de los alimentos es extender la vida útil de un alimento para que lo podamos utilizar durante más tiempo, sea consumible y sea seguro. Sobre todo también algo que notamos nosotros muy importante es que su sabor se conserve de manera en que sea agradable. Te decía, esa fue la primera característica, pero la segunda más importante es que también a los primeros habitantes les ayudó a que la digestión fuera más sencilla. Por lo tanto, nuestro estómago no tiene que trabajar de más como en los animales. Y esto hace que nuestro cerebro se desarrolle de manera más correcta. Precisamente se desarrolla la inteligencia. Ahora bien entendido esto, la cocción, como les decía, un alimento que está cocido es precisamente que dura más tiempo. Pero ¿qué sucede si simplemente lo tenemos crudo, lo cocinamos y lo dejamos al aire libre? Precisamente, aún así se va a echar a perder en 1, 2 o 3 días. Desgraciadamente la comida tiene un tiempo de vida útil para nosotros que precisamente no podemos durar. Entonces se inventaron algunas otras formas en las que se descubrió que se podía aumentar esta vida útil de los alimentos. La más común de ellas es lo que tenemos todos en casa y es precisamente el refrigerador. Lo que hacemos con los alimentos es depositarlos dentro y allí hay bajas temperaturas. Precisamente, al bajar el ambiente de la temperatura que tiene los alimentos, hace que las bacterias y los organismos descomponedores dejen de realizar sus funciones. Por lo tanto, digamos que se quedan dormidos. Esto es que los inactiva y de esta manera hacemos que el alimento dure mucho más tiempo. Por ejemplo, piensa en un pedazo de carne. Si no lo guardamos y lo mantenemos simplemente al aire libre, en un solo día puede descomponerse. ¿Qué sucede si lo cocinamos? Al día siguiente puede seguir siendo útil, tal vez 2, tal vez 3 días, pero probablemente después de ese tiempo se va a echar a perder, no va a ser apto para el consumo humano. Cosa diferente, si el mismo trozo de carne lo tenemos crudo y lo refrigeramos, hasta 5 días podemos seguirlo utilizando, tal vez más, dependiendo de la temperatura de nuestro refrigerador. Pero esa es precisamente su función, bajar la temperatura para poder conservar el alimento por más tiempo. La tercera forma de conservación que precisamente es muy común y la tenemos también en casa es la congelación. Todos los refrigeradores en la actualidad siempre traen, los comunes, los domésticos, traen una parte donde tiene la temperatura fría y otra parte donde congela. Pero ¿cuál es la diferencia entre
Refrigerar y congelación. Es precisamente eso, la temperatura en ambas baja, pero en una de ellas es tan baja que todo se congela, se convierte en sólido. Se hace hielo precisamente todas las partículas de agua que hay dentro de los alimentos. De esta manera podrás observar precisamente la gran diferencia entre refrigerar y congelar. Al refrigerar bajamos la temperatura, pero aún así algunos de los microorganismos siguen actuando y echan a perder la comida. La descomponen precisamente, y al congelar dura mucho más tiempo. Supongamos que precisamente el mismo trozo de carne lo refrigeramos. Puede ser que dure una semana, tal vez 2, pero quizás no más de esto. Al congelarlo sucede lo contrario. Congelas el mismo trozo de carne y esta ocasión va a durar un mes, tal vez 2. Y precisamente el número de semanas se ha alargado la vida útil de estos alimentos. Obviamente también en cada proceso van cambiando los sabores y precisamente a veces se pierden algunas de esas características, pero lo importante es que aún el alimento sigue sirviendo para consumo humano. Otra forma más de conservación de los alimentos es una muy interesante, que precisamente se llama ahumado. Y esto consiste en que meten, sobre todo lo que más se conserva casi siempre es la carne, porque es muy perecedera, quiere decir que se echa a perder muy rápido. Y la gente ha buscado la manera de conservarla porque, imagínate precisamente este caso, cuando los primeros habitantes llegaban y cazaban un venado, era muchísima la carne que tenían que consumir. Y si era una familia pequeña, digamos de 5 integrantes, 10 integrantes, precisamente era demasiada carne solo para ellos. No podrían terminarse el venado tan solo en 2 o 3 días que la carne dura mientras está fresca y sin refrigeración. Por lo tanto, necesitaron inventar estos métodos de conservación. El ahumado, como te estaba diciendo, precisamente consiste en meter la carne en un pedazo de recipiente que es una especie como de refrigerador, pero dentro no hay nada, solo es una caja. Lo que hacían es que colocaban maderas o carbón debajo para que todo el humo estuviera subiendo. De esta manera, el humo lo que hace es que precisamente la carne simplemente la va cociendo, pero de una temperatura muy baja. Lo que lo hace es una cocción muy lenta y eso hace que se conserve durante más tiempo. Además de que también la carne sazonada con ese sabor ahumado tiene también un sabor delicioso. Continuando con nuestros métodos de conservación de los alimentos, tenemos la salación, que precisamente aquí en Morelos, uno de nuestros municipios, es muy conocido a nivel nacional y a veces hasta mundial, precisamente por el tipo de conservación de la carne, y nos referimos a la cecina. La famosísima cecina de Yecapixtla es muy famosa precisamente porque esta carne se somete a un proceso de salación. Lo que se hace es se toman los cortes de carne, se les echa sal sobre la carne y una vez que están salados por ambos lados, se pone a tender, así como mamá pone a tender la ropa en un tendedero, igualmente se hace con la carne. Se pone al sol y precisamente la sal hace que se cueza de manera en la que se está conservando por medio de la salación. Por eso la cecina precisamente es seguro consumir pedazos pequeños cuando está cruda, porque realmente ya está a medio cocer. Es una forma de conservación en la que la carne dura mucho más tiempo. Así es, chicos, continuando con todos estos métodos de conservación, ahora que hablamos ya de la salación, que es por medio de la sal, precisamente vamos a hablar de otro más, que es la pasteurización. Y es muy conocido porque un científico llamado Louis Pasteur investigó que precisamente cuando aumentas la temperatura de un alimento y la bajas repentinamente y la vuelves a aumentar y la vuelves a bajar, se eliminan todas las bacterias que tienen dentro de ellos y precisamente puede durar mucho más tiempo. La pasteurización en eso consiste, aumentar y bajar la temperatura de manera en que eliminamos todos los microorganismos que hay, por lo tanto se conserva por más tiempo. Y no solo eso, es muy conocida y muy utilizada sobre todo en la leche. Tú conoces todos los envases en los que viene la leche y si te fijas bien dice ahí pasteurizada. Los jugos y algunos otros productos que ya son comercializados precisamente utilizan esta técnica de la pasteurización para poder lograr que sus alimentos duren por más tiempo y puedan ser consumidos de manera segura. Así es, chicos, precisamente hay muchos métodos... Así es, chicos, finalmente hay muchos métodos de conservación de los alimentos y cuéntame tú cuáles otros conoces. Te voy a mencionar algunos otros más que no voy a entrar en detalles, pero sí es necesario que los conozcamos. Por ejemplo, la fermentación, de donde sale el yogur, el tepache, algunos tipos de quesos y muchos otros más. También tenemos la conservación en vinagre.
o las conservas. ¿Conoces algunos de estos? Pregúntale a tu familia qué tipo de alimentos o qué tipo de formas de conservación de los alimentos conocen, además de los que acabo de mencionar. También existen otros como el envasado al vacío. Sí, aquellos productos que cuando los compras tienen una tapita y la tapita está hacia abajo y cuando lo botas hacen un pequeño plop. Y eso significa que precisamente dentro había un vacío que no permitía que los microorganismos entraran. Por lo tanto, es una forma de conservar más alimentos. Pero hay otros métodos más industrializados o más complejos que también se utilizan y eso produce que haya muchos tipos de alimentos precisamente que podemos utilizar diariamente. Muy bien, chicos, es todo por el día de hoy. Espero que quede más claro este tema, que es muy interesante y que precisamente nos va a servir para poder hacer que nuestros alimentos duren por más tiempo. También recuerda, ten toda la confianza de enviar tus dudas en un mensaje. Siempre es importante preguntar y precisamente no quedarse con esa duda. Muy bien, chicos, espero que se sigan cuidando y que se la pasen muy bien. Nos vemos todos los días en las clases de Meet y como te había recomendado, puedes suscribirte y activar la campanita para que cuando estén disponibles estos videos los puedas ver inmediatamente y no esperar hasta que te los comparta. De esta manera no te perderás ninguna de nuestras clases y nuestras explicaciones. Los espero pronto, chicos, síganse cuidando, sigan utilizando cubrebocas, que es muy importante si tenemos que salir de casa, solo si es absolutamente necesario. Si pueden, quédense en casa. Síganse cuidando y usen, muy importante también, gel en las manos o de preferencia, lávenselas muy frecuentemente. Nos vemos pronto, chicos, los espero. Hasta luego, bye.